Buenos días amigos, estamos con el licenciado Camilo Ponce, un periodista de amplia trayectoria, y esta transmisión llega a ustedes gracias a Munay TV, este programa que es suyo, Informalmente con, y esta ocasión Informalmente con Camilo Ponce. Camilo, un gusto compartir contigo este espacio. Vamos a hablar sobre un tema que está en el tapete del análisis nacional, la libertad de expresión. Gracias, Patricio, un afectuoso saludo para ustedes. Amigos, qué grato desde este sitio tan especial como es la Plaza de Ponchos acá en Otavalo, estar en un sábado en esta mañana compartiendo precisamente este diálogo con un directo amigo, con un colega periodista como es Germán Buenala, y un emprendimiento familiar, porque esto está involucrado la esposa, los hijos, y eso me parece realmente muy interesante. Esa ha sido una de mis metas con mi familia también, pues, y ojalá algún momento podamos retomar esta actividad a través del mundo de las redes sociales, de lo que es la nueva tendencia en la parte digital. Así es que listo pues para participar de este diálogo. Muy bien, Patricio. Muy bien, gracias. A ver, vamos primero definiendo lo que implica la libertad de expresión y hacer una comparación de ayer y de hoy. Es decir, hubo libertad de expresión en toda la extensión y el sentido de la palabra en la década anterior, la existe ahora. Comencemos por allí, querido Camilo. Bueno, yo creo que siempre ha habido libertad de expresión. De hecho, pues los medios de comunicación así lo han manifestado. Los gremios periodísticos hemos tenido varias reuniones con lo que fue la propuesta de la ley de comunicación, que ya va con sus 5 años de haberse aprobado por la Asamblea Nacional. Se aprobó precisamente en julio de hace 5 años atrás. Entonces yo creo que hubieron algunas restricciones, algunas limitaciones, sobre todo por el manejo de algunos medios de comunicación. Tú sabes, el caso de Teleamazonas ligada al Banco del Pichincha, el caso de Telerama ligado pues a la familia El Juli, a grupos poderosos económicos, pero ha habido cosas positivas en este año, sobre todo con la ley de comunicación. Hemos logrado que se reconozca el trabajo de los comunicadores, de los periodistas. Hemos logrado de que existan franjas para la música con los artistas nacionales. Hemos logrado también algunos hechos positivos, sobre todo para que se dé 33% para los medios públicos, 33% para los privados y 34% para los comunitarios. Entonces hay cosas positivas que hablar de lo que es la ley de comunicación. Siempre ha habido libertad de expresión. Yo he sido testigo precisamente de todo lo que se ha logrado hacer con medios de comunicación masivos como son la prensa, la radio, la televisión, y ahora también a través de las redes sociales, que es la tendencia. Así es que yo creo que sí ha habido una libertad de expresión no de ahora, sino del anterior gobierno, los anteriores gobiernos y el actual también. Bueno, en realidad de esto se trata este tipo de espacios, ¿no? De eso, y este es el tema de hoy, libertad de expresión. Mira que a lo largo de la historia de nuestro país hemos tenido periodistas que han dignificado al periodismo y a la libertad de pensamiento y de expresión, que a pesar de no haber tenido un título académico que los respalde, han ejercido con probidad, con profesionalismo. Te pongo el ejemplo del famoso Manuel J. Calle, el Tuerto Calle, famosísimo, no era terrible, y de Raúl Andrade, que era un columnista del diario El Comercio, un periodista que hasta hoy entiendo que en las escuelas de comunicación es obligatorio estudiarlo. Así es, ajá. ¿No? Para poner solamente 2 ejemplos. Pero, ¿qué significa esto de la libertad de expresión? Te estoy preguntando, ¿significa decir lo que yo pienso o decir lo que yo quiero? Bueno, lo que se piensa y se quiere hay que expresarlo, pero siempre con documentos, siempre basándose y contrastando la información, Patricio. Ahí se han dado algunos errores y es por eso de que la Supercon, cuando estuvo en el anterior periodo, pues sancionó a determinados medios de comunicación. Tú recordarás, Patricio, cómo eran las portadas antes del diario Extra. Cómo se abusaba precisamente de algunos titulares que atentan precisamente con lo que es la libertad de expresión. Entonces, yo creo que uno responsablemente, como tú lo has hecho, como tantas personas y comunicadores de nuestro país,
hay que documentarse, hay que recibir información, hay que investigar también, hay que ir a fuentes confiables. Hace poco pues conversaba con los amigos de Día a Día que hacen periodismo investigativo, igual con la gente de Visión 360. A veces una nota, un reportaje les demanda hacer 3, 4, 5 meses de investigación, de constante preguntar precisamente costos de infraestructura, de tener las dos partes de la información. Entonces yo creo que todo esto demanda de una responsabilidad tanto de la persona que lo hace, en este caso los comunicadores y los periodistas, pero hay que actuar con ética sobre todo, ¿no? Y contrastar, no actuar de una manera sesgada que se han dado en algunos casos. Hay que diferenciar, por supuesto, lo que significa un periodismo de opinión y lo que significa un periodismo investigativo, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? A ver, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual nosotros como país, el Ecuador, somos miembros, en el artículo 19 expresa lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Así es. Entonces, a ver, tú ponías algunos casos, en el sentido, algunos ejemplos de que sí hubo libertad de expresión, pero bueno, permíteme estar al otro lado, porque de lo contrario no hay diálogo, ¿no? Así es, la idea es interactuar, la idea es conversar, la idea es ¿no? También dar tus puntos de vista. Diario El Universo, diario La Hora, diario Hoy, el mismo Teleamazonas al que tú te referías, en fin, como que hubo presión para que determinada información dé ocasión a procesos judiciales que no agradaban al exmandatario. Así es, al mandatario y eso no fue visto por la CIP y sobre todo por quienes, por una gran mayoría, no podemos atrevernos a generalizar, de ecuatorianos. Sí, pero justamente, Patricio, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que tú lo acabas de señalar, está integrada por los dueños de los medios. Ellos son los grandes dueños de los medios de Diario de Comercio de Perú, de Diario de Comercio de Ecuador, pero ellos también tienen sus intereses. Entonces ellos estaban actuando de acuerdo a sus conveniencias, a sus intereses. Los medios grandes, los medios masivos de comunicación tenían todas esas dificultades y pues se toparon precisamente con algunas restricciones a lo que se daba. Tú recordarás, Patricio, en el anterior gobierno, las cadenas de televisión que se daban, las réplicas a las entrevistas. En esto también se dio algunos abusos, es por eso de que sobre todo los canales, en este caso Teleamazonas, de Coavisa, tuvieron algunas réplicas respecto a algunas informaciones que no tuvieron la contrastación, no tuvieron la verificación de las fuentes. A ver, vamos siendo reales, ¿no? Claro, esto desde mi punto de vista. Ha habido casos en que sí se ha abusado del micrófono, de la pluma o de la cámara. Ajá. Y recuerdo cuando el expresidente reclamó en un titular del diario La Hora, cuando se inauguraba el nuevo tramo del ferrocarril de Otavalo o de Ibarra hacia el norte, Salinas, hacia Salinas. El tren de la libertad se lo denomina esa ruta. Pues sacaron un titular que hubo un accidente y no el hecho en sí de inaugurar un nuevo tramo. Claro, ajá. Pero también han existido o existen y están en las redes, está en los archivos, está en YouTube, etcétera, otros hechos en que de alguna manera como que se quería imponer hasta titulares. Y entonces, eso sí, algunos sectores consideraron que era un atentado contra la libertad de expresión, por un lado. Y por otro, las sabatinas, por ejemplo, cuando alguien era aludido, que era frecuente. Cada semana que era frecuente, ¿no? Sobre todo los jueces. Así es, y periodistas. Y comunicadores. Porque de eso estamos tratando, así ¿no? Es, ajá. Y pedían el derecho a la réplica, pues no se los concedió, porque no se estaba
eso no estaba contemplado, la sabatina, en ningún medio legal. Y eso es a lo mejor una vulneración de derechos, pues, Camilo. Claro, bueno, en este tema yo creo que sí hubo abuso, sobre todo en lo que fue el pedido de réplicas, la contratación de la información, las mismas cadenas de sabatinas que el actual gobierno ha querido suspenderlas. ¿Cuánto se gastó en este tema? Y los medios públicos, Patricio, hablamos a TC, a Diario El Telégrafo, a Gama TV, a un montón de radios de la ciudad de Guayaquil que pertenecía a la familia Isaías. Entonces eso sirvió como medios de propaganda del gobierno. Entonces la gente estuvo como adoctrinándose para lo que era la gestión del gobierno. Los días sábados, por ejemplo, tú veías de que muchas veces inclusive la gente llegaba, hay unos videos en que el presidente dice quiénes vinieron obligados acá y la gente alza la mano. Entonces hay cosas que se dieron y que al presidente por su temperamento, yo tuve la oportunidad de entrevistarle varias veces al expresidente de la República, acá en la Universidad Técnica del Norte igual, algún momento se disgustó por una pregunta que le hizo un compañero periodista porque dijo, si yo sabía que me traían para esto yo no venía. Entonces, en otra entrevista a otra persona igual, con él había que prepararse mucho para la entrevista, ¿no? Entonces tú tenías que estar informado, tener material para preguntarle. Entonces, al final de la entrevista, él le dio un libro de un manual de periodismo de cómo tú deberías entrevistar. Entonces, le hizo quedar mal a la persona que preguntaba. Pero tampoco te olvides lo que ocurrió en Loja, hace algunos años, en que la periodista le dijo... Me dieron esta pregunta, pero no le voy a hacer esta pregunta. Le voy a formular otra pregunta. Otra parte también. ¿Quién le dio? Etcétera, etcétera. Y ella estaba segura y tenía el documento de que le dieron esa pregunta y le denostó y ahí terminó la rueda de prensa. Así es, así es. Bueno, igual hubo también otra situación también en la que el presidente fue a Sucumbíos. Un colega periodista le dijo de que no se estaba dando el trato que se merecía a la gente que sufrió las consecuencias del Plan Colombia. Se dijo de que se les había entregado, se les había hecho firmar, que recibieron dinero en ese tiempo y mucha gente pues firmó obligada y nunca recibió ese dinero. Entonces eso sirvió pues para que ciertos funcionarios y estas personas salgan despedidas por este tipo de abusos. Igual en lo que fue la publicidad del gobierno, que se manejó mucho dinero, se dan ahora ya denuncias, se está comprobando de abusos de ciertas productoras de los hermanos Alvarado, Patricio. Por ejemplo, podrás darte cuenta de que son contratos millonarios. Antes se contrataba para hacer un spot que costaba $80,000, inclusive por utilizar la canción de los Beatles. Ustedes podrán recordarse y que se habló que se pagaron en regalías más de $1 millón. Entonces, en un país como el nuestro, que ahora estamos afrontando la situación económica difícil, pues todo esto habla de las dificultades que tenemos y que están soportando los medios. Hay medios de comunicación regionales, pequeños, que con una multa de $3,000 en la Supercon que tenías que tenerlas, les pusieron a temblar. Entonces se limitaron a hacer programas de opinión, se limitaron a hacer noticieros, más bien se limitaron a que poner la música en la computadora y programar las cuñas y evitarse estos problemas, porque con unos $3,400 que eran las multas, pues prácticamente con unas 2, 3 multas y 3 sanciones te obligaban a cerrar en el medio de comunicación. Claro, y no nos olvidemos de multas millonarias al diario El Universo, por ejemplo, en el tema de Emilio Palacio, ¿no? Multas desproporcionadas. Así es. Entonces, ante una multa de esa naturaleza, ¿hubo o no hubo? Te estoy preguntando con hechos que ya los manifiesto, una restricción de parte de los periodistas, es decir, una autocensura. Y si es que aceptamos eso, estaríamos hablando de que la libertad de expresión estuvo limitada. Concuerdo con esa parte tuya, Patricio. Estuvo limitada precisamente porque ya hubo sanciones, hay casos de la familia Vivanco, de Diario La Hora, de algunos comunicadores deportivos que acudieron a la Supercon y que tuvieron pues que declararse insolventes para poder hacer este tipo de cosas. Hace poco con Ramiro Cueva, que fue una de las personas que le apoyó en la campaña al expresidente Rafael Correa, fueron compañeros inclusive en la Universidad de Guayaquil, y al final pues terminó cerrando el canal de televisión. Entonces mucha gente se Diario
Hoy. Tuvo que cerrar igual, y algunos medios de comunicación que tuvieron sus problemas acá en la provincia de Imbabura, desde la gobernación se hacía monitoreos de lo que tú hacías en los noticieros, en las entrevistas. Entonces se pasaba un reporte diario a la Secretaría de Comunicación en el que se decía si es que el medio de comunicación es aliado al gobierno, es contrario o es neutro, y tú tenías un foquito rojo, un foquito amarillo y un foquito verde para eso. Entonces, igual en base a eso también se limitaban los espacios de publicidad. Entonces, muchos medios de comunicación se limitaron precisamente por este temor a que sean cerrados por parte del gobierno. Y ante la falta de publicidad también pues obligaron a muchas cosas. Se dieron también abusos, por ejemplo, de cadenas como la cadena del señor Jorge Yunda de Radio Canela. Tiene una cantidad de emisoras que al final con la ley de comunicación encontraron la salida de que tú le pones a tu hermano, le pones a tu primo, le pones a algún familiar que él es el representante de la radio en Ibarra, de la otro en la radio en Tulcán, otro en la radio en Guayaquil. Exactamente, entonces se dio la ley, pero también se hizo la trampa, eso es lo contradictorio. Ahora, hay casos emblemáticos que el espacio lastimosamente no nos da para más, tenemos apenas media hora, pero el caso de Cristian Calderón, de Cristian Zurita y de Juan Carlos Calderón, con el libro que publicaron, El Gran Hermano, respecto de las denuncias sobre los posibles beneficios que obtuvo Fabricio Correa. Y ¿hubo o no hubo persecución? Esto es parte del periodismo investigativo que te decía Patricio. Muchos medios de comunicación tienen su planta de investigación. El caso de Cristian Zurita fue mi compañero en la universidad. El caso de Juan Carlos Calderón, un buen amigo que hemos estado en algunas charlas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Ellos pues precisamente nos contaban de todo lo que constituyó hacer este trabajo periodístico respecto al Gran Hermano. Tuvieron la información, los contratos, y al final el presidente de la República, Rafael Correa, sabía esa cuestión, pero con tantas limitaciones que se dio, pues terminaron inclusive enojándose hasta los propios hermanos. Entonces se dieron, gracias al periodismo investigativo, gracias a las denuncias de los propios compañeros cercanos al exmandatario. Entonces la información te llega a veces anónima, ¿no? Pero hay intereses también que se dan en ese tema. Entonces Cristian Zurita, Juan Carlos Calderón procesaron, hicieron, no solo los dos, hay un equipo que está detrás de ellos que hicieron el periodismo investigativo, que iban inclusive de anónimos. Hay muchos arquitectos, muchos ingenieros que aportaron respecto al costo de las obras. Igual se quiso hacer acá también con algunos proyectos que ya están siendo investigados, el caso de Manduriacos, el caso de algunas vías que se han construido, el caso de las unidades educativas del Milenio, que está haciéndose ahora investigaciones, el caso de la fábrica Imbabura, el caso del parque donde era el antiguo aeropuerto, que cuánto se invirtió, se gastó. Entonces, antes había limitaciones, pero ahora vemos que están haciendo un periodismo investigativo en donde pues tú puedes acceder a ver el costo de precio y beneficio, pero también a través del portal de compras públicas como que te dirigía, inclusive para contratar los medios de comunicación, las agencias de publicidad contrataban campañas nacionales del Ministerio de Turismo para poner vallas informativas y turísticas en algunas provincias, con costos realmente exagerados, costos millonarios, campañas para promocionar al país con el Super Bowl. Entonces también hubo un estado de propaganda que limitó pues, al trabajo periodístico, sobre todo en medios pequeños. Ahora, no nos olvidemos que en el año 2008, querido Camilo, estamos con Camilo Ponce, un destacado periodista de mucha trayectoria acá en la provincia de Imbabura y en el país, que en el año 2008, te decía, se incauta los medios TC y Gama Visión de los hermanos Isaías, y se ofreció pues que se los iba a rematar para devolver ese dinero a los afectados del feriado bancario, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Que hasta el día de hoy han pasado 10 años y se convirtió, no se los ha vendido, no se los ha subastado, y se los convirtió en prácticamente voceros del gobierno. Así es. Y no precisamente en medios estatales. Así es. Esa es una verdad incontrovertible, Camilo.
A algunos compañeros no les va a gustar lo que les voy a decir. Yo creo que el actual presidente de la República, Lenín Moreno, Andrés Michelena, la gente de la Secretaría de Comunicación y la gente que está a cargo de estos medios debería pues venderlos. A mi criterio se debería vender estos medios de comunicación. Ya tenemos un medio público como es Ecuador TV, tenemos una radio pública igual, pero estos medios están generando pérdidas. Hay una quiebra en esta situación. Uno de ellos prácticamente está quebrado y se ha demostrado ante la opinión pública los malos manejos, ¿no? Que por las sabatinas se les adeuda $6 millones, que eso le quitó rating. Se decía que las sabatinas más bien le subía el rating, pero al final tú te encuentras con estas realidades, con estas cifras que hace poco las daba a conocer Andrés Michelena, con este equipo de gente que ganaba viáticos, horas extras y que tenía que desplazarse por todo el país para estar presentes en las sabatinas, y que de pronto si tú no estabas te llamaba la atención con alguna pregunta al presidente, y pues si no estabas tú te decía gracias. Entonces yo creo que a estas alturas debería venderse los equipos, venderse las frecuencias, venderse a unas empresas. Sé que hay empresas como Televisa, como Univisión, que están interesadas en comprar. ¿Qué pasó con el Diario El Comercio, Patricio? Y la gente no me va a dejar de olvidarse de que el Diario El Comercio era de una prestigiosa familia que tuvo por muchos años, la familia Mantilla. Doña Guadalupe Mantilla pues tomó la decisión, tuvo una muy buena oferta de vender el diario. Y lo vendió al señor González, al fantasma González, que tiene medios de comunicación por todo el mundo. Entonces tienen ahora RTS, tienen una cadena de emisoras de más de 30 medios de comunicación en el país. ¿Por qué? Porque vio que el negocio ya tuvo limitaciones, ya no tenían la pauta publicitaria, los espacios publicitarios para eso, y tuvieron que despedir a mucha gente. Patricio, muchos comunicadores, hace poco gente de Coavisa, 80 personas fueron despedidas, les agradecieron sus servicios, gente de Teleamazonas, gente de los medios públicos igual, se ha limitado precisamente por la falta de pautajes publicitarios, porque ¿de qué viven los medios? Del pautaje de la publicidad. Si a ti te limitan eso, ¿qué va a pasar? Igual se dio en provincias con el Habla Imbabura, Habla Guayas, eran cadenas de los días lunes que se daban a ciertos medios de comunicación con el objetivo de ¿qué? De informar de su labor, pero también había el objetivo político del gobierno. Ahora, volvamos a la pregunta inicial. Yo te decía que hagas una comparación entre la ley de comunicación, o la libertad de expresión, mejor dicho, entre el gobierno anterior y el actual. Y a ver, ¿cuál es tu conclusión? En definitiva y concretamente, ahora respiras como periodista que eres un mayor aire de libertad que antes, o las cosas están exactamente igual, como tú afirmabas, siempre ha habido libertad de expresión, con lo cual yo discrepo. Bien, Patricio, justamente, yo creo que ahora se respira mayor libertad. El hecho de poder acceder a las fuentes, el hecho de tú precisamente con la ley de comunicación pedir que te den la información necesaria, algunas inclusive están publicadas en las páginas web. Yo creo que ahora sí han cambiado los tiempos, hubo limitaciones, muchas agresiones inclusive verbales con el expresidente de la República, pero bueno, pues la gente ha sido testiga. Ahora con esos enlaces han disminuido inclusive las cadenas que eran toda una mañana. Yo creo que hay que ser creativos y estrategas en lo que es la manera de comunicación. Ahora se viven tiempos diferentes, hay algunas reformas, se está trabajando a través de los gremios periodísticos, a través de las instituciones como la Secretaría de Comunicación, para hacer algunas reformas en la ley de comunicación, sobre todo de que no sea coercitiva, de que se den algunas garantías para los comunicadores sociales. Finalmente, dos temas puntuales, ¿no? Vamos a referirnos a la ley de comunicación. ¿Estás de acuerdo con que, entiendo que así está ya dispuesto, pero todavía no se ha ejecutado, que desaparezca la Supercom, que consta en la ley de comunicación, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, con esto concluimos, que se haya declarado a la comunicación como servicio público. Servicio público como el agua potable, como el alcantarillado, como la luz, el teléfono, etcétera. Dos cosas muy puntuales. Sí, Patricio, justamente yo creo que
Estas cosas se está trabajando, se han hecho algunas reuniones de la Federación Nacional de Periodistas, FENAPE, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y pues este tipo de cosas que tú nos dices se están analizando, se van a hacer los cambios. Yo no estoy de acuerdo con la Supercon, debería eliminarse porque es un gasto infructuoso, cerca de 10 millones de dólares de presupuesto. Y a ratos juez y parte también. Imagínate todo lo que se podría hacer en este país que está en crisis con esos recursos de la Supercon. Entonces se actuó también de manera dirigida por parte de una persona de ingrata recordación para nosotros, como fue Carlos Ochoa. Yo creo que se quitará la Supercon, que hay un consenso de todos los gremios, inclusive de ese sector, y pues que los medios de comunicación tengan esos espacios de libertad para poder trabajar, para poder informar, para poder hacer un periodismo investigativo, Patricio, porque eso hace falta. Un periodismo investigativo demanda de recursos, demanda de dinero, demanda de poder viajar, de poder movilizarte. Entonces nosotros queremos esas garantías para poder hacer un periodismo investigativo de todo lo que está ocurriendo en los organismos seccionales, de lo que está ocurriendo en las entidades del gobierno y entidades del Estado. Bien, un diálogo con Camilo Ponce, repito, periodista de larga data acá en nuestra provincia. Larga data, pero todavía jóvenes, Patricio, ¿no? Desde luego. Y más bien siempre a las órdenes, y agradecerles a ustedes, y pues esperar de que este tipo de espacios alternativos sigan creciendo, sigan dándose acá en la provincia de Imbabura. Para mí un gusto compartir contigo, Patricio, con un directo amigo, Germán Buenala. Fue precisamente parte del gobierno con Mónica Chuje en la Secretaría de Comunicación. Yo recuerdo que una vez me llamó para un enlace y me decía, te vamos a invitar para que la entrevistas al presidente. Hubieron algunos cambios, pero ventajosamente Germán supo precisamente vincularse a su trabajo en las comunidades y con estos emprendimientos que me parecen muy interesantes y que precisamente son la tendencia ahora en las redes sociales. Así es que gracias por este espacio y un saludo especial a toda la gente de Imbabura, de Otavalo, del Ecuador y el mundo, porque esto a través de la tecnología llega a todo el mundo. Así es, suscríbase, no se olvide, a Munay TV. Este programa sale a través de Munay TV, informalmente con. Gracias su sintonía.